que va tomando su lugar poco a poco en la medida que se estandariza, pero vemos que en los pacientes con hemofilia el factor 8 residual tiene que ver con cómo se mueve el factor 8 en ciertos individuos. Y vemos ahí entre las dos líneas horizontales, más o menos entre una línea horizontal y el otro que está más o menos en el 170 y la de abajo en el 1000. En esa banda se mueven los individuos que no tienen hemofilia, y los pacientes que tienen hemofilia y se les aplica el factor 8, vemos la curva de generación de trombina, cómo se comporta más o menos. De tal manera pues que existe la posibilidad, y la hipótesis habrá que ver si es verdad, que midiendo este potencial, el área bajo la curva de la figura que dibuja la generación de trombina, se pueda más o menos ubicar cómo son los pacientes y de esa manera indicarles su tratamiento. En relación a por qué unos individuos sangran menos que otros, bueno, hay varias posibilidades. En un tiempo se pensó que el patrón trombofílico de los pacientes pudiera tener algo que ver, y vemos, estos datos son de la parte norte de Europa, donde existe mucho, por ejemplo, el defecto Leiden y la mutación del gen del factor 2, donde se ve que hay, como en la población general, una incidencia un poco alta de defectos trombofílicos, pero que no nos explican ese 10 a 15%, apenas explicarían un 3 a 4%. Y en México estos defectos no son tan prevalentes como lo son en esa parte de Europa. Nosotros tenemos un defecto Leiden que no nos llega al 5%, tenemos mucho menos, y también el defecto en el gen del factor 2, de tal manera pues que nos queda un buen grupo de individuos que no sabemos por qué razón sangran menos. Esta es la curva de generación de trombina, donde cada uno de nosotros tiene un patrón de generar trombina, ¿no? Y lo que está bajo la curva, lo que está rayado, es el patrón más o menos estándar de los individuos que no tienen hemofilia, y cada paciente con hemofilia dibuja, a la hora que le ponemos el factor, un pico particular de generación de trombina que nos puede orientar al diseño de qué dosis y con qué frecuencia le vamos a aplicar el tratamiento. El otro asunto que no se habla mucho es en relación a que un individuo que se mueve, que tiene una vida más o menos normal, desde luego que la cantidad de calcio en sus huesos es diferente a la del individuo que se la pasa en reposo porque tiene sangrados frecuentes. Este es un punto que se vuelve notable en la medida que atendemos pacientes de cierta edad, ¿no? La osteoporosis es una carga extra para el paciente de cierta edad. Eso no lo podemos ocultar. Es mejor llegar a la vejez, a la tercera edad, con más o menos buen calcio en los huesos, y en la medida que se mueva el paciente tendrá mejor calcio. Esta sería como un plus que a lo mejor no se menciona mucho en el caso de los pacientes que reciben profilaxis. Y bueno, las reducciones en los indicadores, en los que ustedes me digan de los pacientes con hemofilia, en todos existe una reducción, menos en el costo, les decía, menos en el costo. Que a los médicos pues lo de los costos a veces nos da trabajo entender esas cosas, pero lo que nos interesa en todo, los pacientes mejoran muchísimo, pero es muchísimo. Ahí vemos, se reducen 20 veces los patrones, ¿no? La hemartrosis, el dolor, las lesiones articulares, en fin, el tamaño del impacto es muy alto. Bueno, ¿qué barreras tenemos? Bueno, pues el acceso al recurso, yo creo que ese es el principal, el acceso, y los costos están de la mano con el asunto de que tengamos al alcance el medicamento. La sensibilización, pues básicamente es de los que dan el dinero, y en algunos casos de los pacientes, ¿no? En algunos casos de los pacientes. Ya cuando el paciente es el que decide y no la mamá, hay gente que no le gusta estarse picando, ¿no? Hay gente que no quiere el tratamiento. En fin, los médicos no creo que necesitemos mucho de sensibilización, pues más bien es el paciente y la gente, los pagadores. El asunto de la adherencia, ¿no? Que algo tan costoso
De repente, sí da coraje que un paciente que esté tan bien, de repente, porque no se pone 1 o 2 dosis, le da en la torre a sus articulaciones. Todos hemos tenido esa experiencia de pacientes que se hacen un reemplazo de rodilla o de alguna articulación que es muy cara. Es muy cara y los pacientes echan al borde esa intervención con mucha facilidad, ¿no? Cuando no nos cuestan las cosas normalmente hacemos eso. Bueno, ya sonó mi chicharra, déjenme ver qué más les traigo para no invadir pues creo que ese es el mensaje central. Vamos a dejarle en aras de apegarnos a nuestro tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Jaime García Chávez. Para no demorarnos, voy a presentar a ustedes a la doctora Adolfina Vergés García. Ella es hematóloga pediatra, actualmente es coordinadora de programas de la División de Excelencia Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero antes de este puesto ella era la coordinadora de la Clínica de Hemofilia del Servicio de Hematología del Hospital General del Centro Médico La Raza y nos va a comentar toda su experiencia sobre la profilaxis primaria en los pacientes pediátricos. Muchas gracias, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias a la AME por permitirme estar aquí con ustedes y muchas gracias a ustedes, que se nota la gente que sí tiene compromiso con los trastornos hereditarios de la coagulación. Pues vamos a hablar sobre algunos tópicos. Sabemos que ya la profilaxis es un tratamiento que llegó para quedarse, no hay duda que es el tratamiento ideal para las personas con hemofilia, ya sea la profilaxis primaria o secundaria, pero sabemos que hay muchos médicos que aún no inician o algunos que ya iniciaron y que tendrán muchas dudas. Sabemos que el propósito principal en la medicina es prevenir, o sea que no hay duda que la profilaxis, al igual que las inmunizaciones, es el tratamiento ideal para prevenir. Con todo y lo que nos decía el doctor García Chávez del costo, si se previene va a ser menor el costo del tratamiento profiláctico que de las complicaciones, va a mejorar la productividad de los individuos y estas personas van a crecer sin secuelas, van a ser útiles a sí mismo, a la sociedad y esto pues es un triunfo. Sabemos que la hemofilia genera gastos catastróficos independientemente si se le da profilaxis o no. Sabemos que estos pacientes pueden presentar las hemorragias que ponen en riesgo la vida con gran consumo de factor, pueden desarrollar inhibidores, pueden requerir reemplazo articulares, etcétera. Y las secuelas, pues como ya decíamos, van a incrementar el costo del manejo. Entonces, por muchos años se ha sabido que la artropatía es la principal complicación, es la que va a llevar a esos individuos a no tener calidad de vida, van a ser personas que van a depender de otros, van a depender de ayuda, ya sea silla de ruedas, bastones, etcétera. Y por tanto, quizás el tratamiento de la profilaxis va a estar dirigido principalmente, en especial la profilaxis primaria, a prevenir este daño articular. Yo siempre digo que aunque la hemofilia es un trastorno de la coagulación, las repercusiones y las secuelas van a ser musculoesqueléticas que incluso se llegan a confundir, si no sabemos el diagnóstico, con pacientes que tienen artritis reumatoide. Entonces, no solamente van a ser las artropatías leves que nos preocupan, que también nos preocupan, porque un niño con esta artropatía, cuando llegue a la edad adulta o a la edad media de la vida, pues ya va a necesitar reemplazo articulares. Sabemos que todavía hoy en día muchos pacientes con hemofilia andan en silla de ruedas y que cuando llegan a este punto, pues van a requerir realmente reemplazo. Entonces, como ya nos decía el doctor García Chávez, pues la profilaxis es el tratamiento de hoy, es un tratamiento que ha transformado la vida de estos pacientes y que ha dejado y que le ha quitado la marca de ser una enfermedad discapacitante. Lo que hemos tenido la suerte de tener niños en profilaxis primaria, pues nos damos cuenta que van a ser niños similares a los que no tienen hemofilia.
Entonces ya el doctor también nos decía que no es nada nuevo, que la doctora Nilsson en Suecia fue quien inició este manejo